La pregunta 1 dice, la indicación de tomografía de tórax con sustancia de contraste está indicado en A, para evaluar quistidad pulmonar, B, sospecha de TBC activa, C, toda patología mediastinal, D, en sospecha de absceso pulmonar, E, en pacientes posoperados del pulmón. La respuesta correcta era toda patología mediastinal. Siempre se les recalcó que el mediastino, para estudio del mediastino se necesitaba que sea obligatoriamente con sustancia de contraste. En la pregunta 2, el 83.50% contestó bien. La pregunta dice, mujer de 60 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ya se está mencionando que es una paciente cardíaca, acude a emergencia por presentar dificultad respiratoria progresiva. ¿Cuál es el hallazgo más característico y cuál el diagnóstico más probable? A era alas de mariposa, el diagnóstico bronconeumonía. B, patrón parchado, neumonía adquirida en la comunidad. C, patrón parchado, bronconeumonía. D, alas de mariposa con edema agudo de pulmón cardiogénico. Y E, alas de mariposa y edema agudo de pulmón no cardiogénico. La respuesta es alas de mariposa con edema pulmonar cardiogénico. Desde el momento que les están indicando que la paciente tiene una insuficiencia cardíaca y empieza a presentar problemas respiratorios, clínicamente la sospecha más fuerte es que sea un edema agudo de pulmón de causa cardiogénica. Y acá estamos viendo la distribución de patrón alveolar en alas de mariposa. A la pregunta 3, el 94.66% tuvo aciertos. La radiografía de tórax se toma A, en expiración máxima, B, de cúbito ventral con rayo horizontal, C, en máxima inspiración y con la respiración suspendida, D, en mínima inspiración y con la respiración suspendida, y E, en respiración asistida permanente. Siempre la radiografía de tórax se toma en máxima inspiración con la respiración suspendida. Esta era la C, la respuesta correcta. Bueno, han tenido un buen porcentaje, han tenido respuesta correcta. En la pregunta 4, 67.96, casi 68% han tenido respuestas correctas. Un ecógrafo con transductores de alta frecuencia puede realizar exámenes de A, prostática, B, pancreática, C, mamas, D, renales, E, abdominal. Los ecógrafos de alta frecuencia tienen si bien su frecuencia es bien alta, tienen una profundidad pequeña y son utilizados para lo que son partes blandas. Y acá la única respuesta de partes blandas es la C, que son mamas. En la pregunta 5, el 94.17% acertaron la pregunta. El patrón alveolar se produce por los alvéolos permanecen con aire y los bronquios se llenan con pus. B, afecta un lóbulo, segmento dando radiolucidez. El infiltrado no confluye y el alvéolo se llena con contenido líquido. D, el aire de los bronquios y alvéolos permanecen con aire que confluye. La E, los alvéolos se llenan con líquido y algunos bronquios permanecen con aire. No se olviden que el patrón alveolar siempre se produce porque el aire de los alvéolos es reemplazado por líquido. Y hay algunos alvéolos que permanecen con aire, que todavía no se llenan, que como tienen aire dentro de esa radiopacidad que da el patrón alveolar, se ven radiolúcido, creo que es el broncograma aéreo. Eso es característico de un patrón alveolar. La pregunta 6. Esta sí tuvo pocos aciertos, el 39.24% no acertaron la respuesta, perdón, acertaron la respuesta.
Con relación a la tuberculosis pulmonar, marque la respuesta que no corresponde. A, ¿es frecuente el derrame pleural? Sí, es frecuente. ¿Las cavernas tienen pared gruesa? Toda caverna tiene generalmente pared gruesa. Encontramos en la placa radiográfica patrón intersticial. Todos los patrones podemos ver la tuberculosis. Las cavitaciones son más y es frecuente en los lóbulos. Las cavitaciones son más frecuentes en los lóbulos superiores. Entonces, la que no corresponde es la D. Las cavitaciones son más frecuentes en los lóbulos inferiores. Y más frecuente en el lado derecho que en el izquierdo. En la pregunta 7, 87.95% acertaron. Paciente varón de 65 años, fumador crónico, que trabajó en minas. Presenta tos crónica y disnea que se incrementa con el esfuerzo. Le toman un TAC encontrándose la siguiente imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, derrame agudo de pulmón. B, fibrosis pulmonar. C, tuberculosis. D, edema agudo de pulmón. E, neumonía. Aquí estamos viendo puramente patrón de tipo intersticial que se da en las fibrosis pulmonares. Aparte, es un paciente que es fumador crónico. El fumador crónico también tiene mucha predisposición a hacer fibrosis pulmonar. Acá vemos el engrosamiento de los tabiques interlobulillares en ambos cortes con ventana para pulmón. En la pregunta 8, 45.15% acertaron la respuesta. Mujer de 63 años que después de un resfrío presenta tos, disnea, expectoración purulenta con fiebre de 39 grados. Se le realiza una radiografía de tórax y una tomografía y se encuentra lo siguiente. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? A, neumoconiosis. B, neumonía del lóbulo superior derecho. C, tuberculosis pulmonar. D, atelectasia del lóbulo superior. Y E, fibrosis pulmonar. Siempre se les ha recalcado que cuando un paciente tiene fiebre, debemos de pensar siempre en un proceso de tipo infeccioso. Muy aparte, que en la imagen se ve un patrón alveolar con broncograma aéreo. Y si todavía tenían la duda, acá lo están viendo en la tomografía, incluso están señalados con la flecha. Esto es un patrón alveolar, una consolidación pulmonar, donde se observa el broncograma aéreo. No hay pérdida de volumen del pulmón en relación al lado contralateral, para que puedan confundirlo con una atelectasia. Siempre un cuadro clínico. En una tuberculosis pulmonar, la pregunta 9, el 58.25% acertaron. En una tuberculosis pulmonar, ¿qué patrón radiológico encontraría? A, patrón alveolar. B, patrón destructivo. C, patrón pleural. D, patrón intersticial. Y E, todos los patrones. La respuesta es todos. En una tuberculosis, yo se los he recalcado en la clase que les he colgado en la aula, que la tuberculosis es la enfermedad que tiene todos los patrones que se estudian durante el curso, durante el segmento, mejor dicho, del sistema respiratorio. Por eso es que se les hace al final para que puedan repasar todos los patrones viendo la tuberculosis, que es una enfermedad tan común en nuestro medio. En la pregunta 10, el 29.61% solamente tuvieron acierto, o sea, la mayoría no respondió bien esta pregunta, el cáncer broncogénico. El cáncer broncogénico presenta los siguientes signos a excepción de uno. A, bordes espiculados o lobulados. B, radiopacidad baja. C, cavitación frecuente. D, calcificación céntrica. E, cola pleural frecuente.
La respuesta correcta era calcificación céntrica. Siempre se les ha mencionado que todo nódulo pulmonar maligno es de bordes irregulares, espiculados, lobulados, que tiene una radiopacidad baja. Siempre, casi todas las neoplasias tienen necrosis, por lo tanto se cavitan. El cáncer de pulmón pocas veces hace calcificación, pero cuando lo hace en la parte periférica, no lo hace en el centro. Solamente los tumores benignos tienen calcificación céntrica. Entonces, esta es la respuesta que no corresponde. Y todos hacen cáncer cola pleural frecuente, porque si no reciben tratamiento, hacen invasión a la pleura. ¿Tienen alguna pregunta, algo que comentar, algún comentario? Queridos alumnos, recuerden que puede ser por el chat o levantando la mano. Tiene una pregunta por el chat. Sí. De parte de Gino Paolo. ¿En qué caso se realiza una radiografía en expiración? Son muy poquísimos los casos en que se realiza una radiografía en expiración. Generalmente es para ver neumotórax, son para cuando hay duda de neumotórax, pero son muy pocos los casos en que se realiza. Siempre se toma en inspiración para poder distender los pulmones. Queridos alumnos, no desaprovechéis la oportunidad de poder indagar acerca de cómo han sido seleccionadas estas preguntas. Varias de las preguntas que se os han hecho son de memoria, pero he visto muy buenas preguntas para discriminar. Un gran poder discriminativo son esas preguntas en las cuales ustedes seleccionan excluyendo lo que no es. Eso no es solo memoria. Esa capacidad de discriminar implica concentración, pensamiento crítico. Entonces, debéis admitir que ha sido un examen muy bien realizado. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que quisiera dice, no, ya no hay. Sobre todo que ha sido un examen de las cosas básicas que tienen que aprender en su carrera de médicos. Eso se los he recalcado siempre. En diagnóstico por imágenes les enseñamos lo que van a necesitar como médicos generales, siempre las cosas básicas que tienen que aprender, porque eso van a usarlo en su vida de médicos. No son tanta teoría, es más cosas para que ustedes se lleven para el resto de su carrera. Cuando sean radiólogos especialistas ya aprenderán muchos signos más, pero en ese momento tienen que aprender lo básico. Si no saben distinguir una neumonía de una fibrosis pulmonar, cuando hagan el internado, cuando hagan su serum, van a estar mal. Incluso ha habido preguntas en las cuales el diagnóstico era neumonía. Tenía 39 de fiebre el paciente y ha sido poco contestada. ¿Alguna pregunta, chicos? No os ¿Qué método se quedéis. utilizaría más para normalidades de la pleura? Para normalidades de la pleura normalmente no se visualiza cuando está en condiciones normales ni en radiografía ni en tomografía. Cuando nosotros sospechamos de alguna anormalidad de la pleura, tenemos que hacerle tomografía. Siempre el primer método básico es la radiografía, pero
Si tenemos mucha sospecha, tenemos que darle radiografía y tomografía cuando sospechamos que es problema pleural. De la misma pleura, o sea, no me refiero a encontrar pequeños derrames. Si pensamos que encontrar pequeños derrames menores de 5 centímetros, podemos hacerle una ecografía. Pero si queremos ver qué cosa está mal en la pleura, tiene que ser una tomografía. En atelectasia no hay fiebre. Siempre que tenemos un proceso febril, tenemos que pensar que no solamente en la parte de pulmones, en todo nuestro cuerpo, la mayoría de los procesos febriles son procesos infecciosos, ya sea de tipo viral o ya sea de tipo bacteriano. Entonces, es la primera causa que da fiebre, los procesos virales o bacterianos. Entonces, siempre que hay fiebre, piensen en eso, en un proceso neumónico, en un proceso que es de acuerdo a la sintomatología que tenga ese paciente. Entonces, siempre pensar en un proceso infeccioso, la etiología que sea. ¿Algo está bien contestada tu pregunta? ¿Algo más quieres, Ricardo? Gracias, doctora. En un neumotórax de menos de 20%, ¿qué método usaría? Cuando tú tienes sospecha de un neumotórax, siempre el primer examen que tienes que tomar es una radiografía de tórax. Después tomas una tomografía. La tomografía te va a dar mínimos neumotórax, burbujitas muy chiquitas de aire que vas a encontrar entre la pleura parietal y visceral. O sea, la tomografía es un examen muy excelente para todo lo que es patología de tórax. De nada, Vicky. Va a dar también la causa de ese neumotórax, porque no solamente se trata de encontrar qué tiene, sino por qué tiene el neumotórax. ¿Qué ha pasado? ¿Hay una bula? ¿Hay alguna herida? ¿Ha habido alguna iatrogenia? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No hay más preguntas? Dice que no se animan. No, están contentos. No. 40 jalados no es poca cosa. No, no es poca cosa. Para una prueba tan fácil, porque estaba bien fácil. Claro, bien hechecita la prueba y nada rebuscada, al contrario. Sí, bien fácil. Bueno. Acá hay otra pregunta. Ya. ¿En qué caso se usaría la evaluación PET-scan? El PET-scan es un examen especial que solamente lo utilizamos para cuando queremos ver una neoplasia que esté oculta o bien seguimiento de algún paciente que tenga neoplasia. Vamos a poner un cáncer de pulmón al cual se le ha dado tratamiento de quimio, de radio y quiero ver extensión de la enfermedad. O un cáncer de pulmón que encuentro y quiero ver antes de darle el tratamiento hasta qué grado está avanzado, si tiene ya metástasis, si se ha comprometido ganglios, se está comprometiendo el hígado. Entonces, para eso es, para poder ver el estadiaje o seguirlo después de un tratamiento. Radiológicamente, ¿dónde se visualizaría el aspergiloma? El aspergiloma es una contaminación de una caverna por el hongo Aspergillus. Donde esté esa caverna, puede contagiarse el Aspergillus. Generalmente las cavernas son más frecuentes por tuberculosis. Y la tuberculosis es más frecuente en el lóbulo superior del lado derecho. O si no, en los lóbulos superiores. Entonces, es donde
podríamos verlo con mayor frecuencia, pero eso no quiere decir que una caverna que esté en la base pueda contaminarse. También se puede contaminar. O sea, donde haya una caverna, ahí puede haber un aspergillus. Las fisuras en los rayos X generalmente no son visibles. Solamente se visualizan cuando en ciertas ocasiones, en condiciones normales, cuando el rayo es completamente horizontal al paciente. O sea, normalmente no se deben ver, pero se puede visualizar en algunos pacientes cuando el momento que le toman la radiografía, el rayo le cae completamente horizontal a la fisura. Y normalmente el líquido pleural no es visible, no se visualiza. Su valor normal es de 0.5 centímetros cúbicos en los pulmones. Pues ese es el valor que hay entre el de volumen de líquido entre la pleura parietal y visceral. Pero es un valor no cuantificable cuando está normal, porque está dividido entre toda la pleura, o sea, está lubricando entre ambas pleuras. O sea, normalmente no debemos ver líquido, ni siquiera debemos de ver las pleuras, solamente las vamos a visualizar cuando están patológicas. Sugiero que si fuera posible que las imágenes no sean tan pequeñas para poder visualizarlo mejor. Bueno, vamos a dar su sugerencia al aula virtual para que para que puedan visualizarlo, pero como ustedes han visto, se les ha puesto preguntas en las cuales está incluso señalado con una flechita, como para que no las dejen de ver. O cuando es una fibrosis están los dos pulmones, también es casi imposible que no las puedan ver. Y son placas que se les ha dado en las clases teóricas. Todas son placas sacadas de clases teóricas. Sí, el método de elección para patologías pleurales es la tomografía, pero la primera que se hace es la radiografía de tórax, sí. En todo estudio de tórax, el primer método diagnóstico que se realiza siempre es por protocolo, es la radiografía de tórax. Por la accesibilidad del método, por lo bajo que cuesta, porque nos puede descartar que no tenga el paciente absolutamente nada. Entonces, no es necesario tomar muchas veces tomografía. No se va a ir de frente a tomografía. La tomografía tiene demasiada radiación. Es costoso para el paciente. Y el paciente no tiene, digamos, no siempre está accesible a una tomografía. En cambio, radiografía de tórax lo encuentran en cualquier lado. Entonces, no se pueden saltar ustedes pasos, ¿no? No lo van a operar al paciente sin antes examinarlo. Algo así es. Tienen primero que examinarlo con la radiografía y si encuentran algo, recién le mandan tomografía. O si ya tienen un diagnóstico y quieren seguirlo al diagnóstico. ¿Cuáles son las primeras entidades de intersticial y cómo podemos reconocerlas en su forma rápida? Esto, reconocerlas en su forma rápida, si no entiendo ahí qué estás preguntando. Peggy, ¿no? Como yo les he mencionado, el intersticio normalmente en condiciones normales no lo vamos a visualizar en una placa de tórax. Allá la condición principal ya. En una placa de tórax no lo vamos a visualizar. Si lo visualizamos, tal vez pueda ser un paciente un poquito ya más mayor, pasado los 40, 50 años, y si estamos con una radiología digital lo ampliamos bastante. Tenue mallita en el fondo, pero una cosa muy tenue, al igual que en la tomografía. También vamos a ver una tenue malla en el fondo. Encontramos un engrosamiento quiere decir que ese intersticio está edematoso por algo, está engrosado por algo. Entonces, dentro del patrón intersticial
hay enfermedades que se quedan puramente en el intersticio. Entran al pulmón y se quedan ahí, lesionan el intersticio, pueden edematizarlo, después pueden engrosarlo. Generalmente estas son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Las 150 enfermedades intersticiales difusas que existen, aproximadamente 150, y solamente de estas el 30% se conoce bien su causa. Entonces, de estas, todas estas enfermedades pulmonares intersticiales difusas condicionan que el pulmón se fibrose, hacen fibrosis del pulmón. Entonces, si esa malla que está en el pulmón es una malla que normalmente yo no la veía, pero ahora la estoy viendo, ¿cómo vamos a poder reconocerla? Porque vamos a empezar a ver en ese pulmón que no veíamos nada, veíamos radiolúcido, vamos a empezar a ver líneas. En un inicio vamos a ver líneas radiopacas. En una zona del pulmón, líneas radiopacas. Después esas líneas se van cruzando, se van entrecruzando y van a formar ya una malla reticular, que es la forma del intersticio que no se veía, pero ahora sí lo vamos a empezar a ver. Así es como nosotros lo podemos reconocer de una manera fácil. Y como yo siempre les he mencionado, comparen. Empiecen a comparar una parte del pulmón con la otra. Si ustedes comparan, van a ver que una parte está sana y la otra parte no. Si no comparan, se les va a pasar la patología. Entonces, esa es la forma rápida de poder reconocerlo, comparando. Hay enfermedades que afectan el intersticio primero. Vamos a poner que sea una neumonía. La neumonía primero va a entrar a nuestro pulmón y lo primero que va a hacer es engrosar el intersticio. Entonces, el primer día, las primeras horas de la neumonía, yo voy a ver un patrón intersticial igual que el de la tuberculosis, por ponerle las más frecuentes. Yo voy a ver unas líneas al principio, después voy a ver un retículo. Van pasando las horas y ya empiezo a ver que los alvéolos, que eran radiolúcidos, se empiezan a convertir en radiopacos. Van avanzando un poquito más las horas, ya esas radiopacidades algodonosas que son los alvéolos llenos de líquido, ya me taparon el intersticio. Ya no veo el intersticio porque está tapado, pero está inflamado, está ahí en el fondo. Pero ya estoy viendo los alvéolos. Entonces, hay enfermedades que se quedan puramente en el intersticio y otras me van a avanzar al alvéolo. Entonces, así es como ustedes lo van a reconocer. Viendo líneas, el patrón intersticial son líneas. Son líneas que forman el intersticio del pulmón que se van entrecruzando. Espero haber respondido a tu pregunta, Peggy. De nada. De nada, Peggy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Parece que ya no. Parece que ya no hay nada. Sí, yo creo que ya. Muy buena. Aquí tiene una. En la tuberculosis, el derrame pleural solo es unilateral. Generalmente es unilateral. Generalmente es unilateral y en el lado a veces contralateral del donde está el problema infeccioso en el pulmón, pero puede darse bilateral. O sea, estamos hablando de frecuencia. Generalmente es unilateral, pero no puede decirse que no se dé bilateral. Se da bilateral porque primero puede empezar unilateral y después contagia al otro pulmón. Depende del estadio, de la etapa en que uno coja la tuberculosis. Jóvenes, esta parte de pulmones
Apréndanselo bien, porque esto le va a servir para toda su vida de médicos. La parte de digestivo, la parte de ocio, quizás tal vez ocio puedan ver cuando sean médicos generales, pero lo que más van a ver va a ser pulmones. Esta es la parte que tienen que afianzar bien. Eso es verdad. Por eso acá les hemos recalcado y recalcado los benditos patrones radiológicos para que no se olviden de ninguna forma. Acá hay una pregunta. Ya. ¿Por qué en la teoría decía que la trama intersticial se ve en los 2 tercios internos, pero no en el tercio distal? Eso, en el tercio distal. No. Lo que la teoría debe haber dicho es que la trama vascular, no la trama intersticial, la trama vascular, la trama broncovascular. El hilio, en el hilio pulmonar, que es lo que sale de la parte, digamos, del lado central del pulmón, del lado interno del pulmón, del corazón, esa trama vascular, esa trama broncovascular le llaman. En ese hilio tenemos arterias, tenemos venas, tenemos linfáticos, tenemos bronquios, de los cuales solamente visualizamos la trama vascular, las ramas de la arteria pulmonar. Esas ramas de la arteria pulmonar llegan hasta los 2 tercios inferiores, perdón, hasta los 2 tercios internos como máximo. La trama broncovascular, porque hasta ahí van los bronquios, van las arterias, van las venas, sino que no los visualizamos, solamente vemos la trama vascular. No es la trama intersticial. La trama intersticial está en todo el pulmón. El intersticio, el tejido de sostén, los alvéolos están en todo el pulmón. Lo que está en la parte 2 tercios internos es la trama vascular. Revísalo bien, Noel, y vas a ver que así está. Claro, lo que sucede a veces es que la memoria no es pues tan segura. Entonces, por eso es que es necesario siempre tomar nota de las cosas que estamos aprendiendo. El aspecto cognitivo no solo se basa en memoria reciente, se basa también en experiencia, y esa tomadita de la nota nos permite dar conclusiones a los aspectos que están dudosos, buscar más información. Esta pregunta revela eso. Alguien escuchó no muy atento y dijo trama intersticial. Lo básico en radiología es conocer anatomía. Conociendo la anatomía, se conoce perfectamente la radiología. Esa es la base de toda radiología. Okay. Así es. Bueno, ¿Algo más, jóvenes? de todas maneras ya viene el parcial. Prepárense. Ya tienen idea de cómo ha sido el progreso en esta parte del camino. El producto final lo tendremos con el parcial. Ahí veremos. Prepárense. Hagan notas, hagan diagramas, dibujen radiografías. La doctora nos ha dado un dato fenomenal. 150 enfermedades intersticiales, desde que el niño nace hasta que tenemos 90 años de edad. La patología intersticial es muy importante. Entonces, tomen nota, busquen, indaguen, no se contenten con lo que la teoría les da.
Creo que ahora sí, doctora. Ya. Bueno, bueno, Muy agradecido. jóvenes, me despido. Estudien como dice el doctor Vela, que ya va a venir su examen. Y el examen teórico va a ser bastante parecido a lo que han tenido ahora. Bien, bien. Listo. Gracias, doctor. Es un gusto. Gracias, doctora, por su presentación. Muy amable. Gracias.